Bueno, hoy vamos a estudiar Mateo 14. Así van buscando en sus Biblias para las que recién se han conectado. Y vamos a hablar de la muerte de Juan el Bautista. He tenido que leer un poco porque pues sí, yo como muchas hemos escuchado de Juan el Bautista y sabemos quién fue, pero era la primera vez que hacía un devocional y entonces me tocó un poquito leer. Aquí estamos. Buen día, Jaide Sea, Edna. Buenos días, señora Edna. Les estaba contando que íbamos a leer, íbamos a estudiar San Mateo 14. ¿Me están escuchando bien? Esperemos que todo vaya bien. Dai mucha fe. Bueno, yo creo que podemos empezar. Empezamos orando. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque has puesto en mi corazón seguirte, Señor. Gracias porque me has hecho sensible a tu palabra, Padre. Te doy gracias y bendigo la vida de cada una de las personas, Señor, que se están conectando y que se van a conectar durante el día y lo van a ver de repente en diferido. Padre amado, gracias por esas vidas. Gracias a María del Pilar, a don Alejandro, Señor. Te doy gracias por ellos porque ellos me han ayudado muchísimo a seguir en tu camino, Padre, en este periodo de pandemia. Muchos nos hemos enfriado, muchos nos hemos alejado, pero aquí estamos, Padre. Te doy gracias, Padre, por este día que has elegido, Señor, para mí. Gracias porque a pesar de los temores, me has dado esa fuerza y la valentía, Señor. Te doy gracias también, Señor, por mi familia. Te doy gracias por la iglesia, Señor, la iglesia que estás formando. Gracias, Padre, porque estás formando obreros, Señor, y sé que tu palabra va a correr, Señor. Gracias por estos medios. Padre amado, te pido tu presencia, Señor. Que el Espíritu Santo sea aquí con nosotros, que no sea yo, Señor, hablando, sino seas tú por medio de mí, dando tu mensaje, Señor, escudriñando nuestros corazones, Padre. Tu palabra, Señor, es verdad. Y sé que va a llegar a los corazones de muchas personas, Padre. Gracias, amén y amén. Ok. Vamos a leer Mateo del 1 al 12. El día de ayer Adriana, para entrar un poco en contexto, Adriana nos había hablado prácticamente que Jesús había ya terminado con las parábolas y había regresado a su tierra, ¿no? Él ahí no tuvo mucha acogida. Es más, nos contaba, estudiamos ayer con Adriana, que él prácticamente, la gente fue muy incrédula ahí. Entonces él exclamó esta palabra, ¿no? No hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Él estaba un poco triste. Igual hizo milagros, pero no muchos por la incredulidad de la gente. Pero igual la fama de Jesús seguía. Si bien es cierto, ahí no tuvo mucha acogida, pero Jesús estaba corriendo la fama de él por los milagros, por las señales, por la autoridad que él tenía cuando él iba en la sinagoga, cuando hablaba con tanta sabiduría. Entonces de él hablaban en todas partes. Aquí en Mateo 14 vamos a hablar de la muerte de Juan el Bautista, pero entramos en contexto porque leamos. Dice: en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes,
por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Entonces el rey intercedió, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitaran a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Muy bien. Ves que aquí la fama de Jesús había llegado a oídos de Herodes. Empecemos a entender un poquito quién era Juan el Bautista y quién era este Herodes de Antipas, para poder más o menos entender bien de quién estamos hablando. Muchos hemos escuchado de Juan el Bautista. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista era un hombre escogido y elegido por Dios, apartado por Dios, para un propósito. ¿Cuál era el propósito de Juan cuando vino Juan a la tierra? Él vino a preparar el pueblo de Israel para la llegada de Jesucristo. Juan era el hijo de Zacarías y Elizabeth. Estos dos personajes en la Biblia nos cuentan que eran de avanzada edad y ellos no podían tener hijos. Si vamos a Lucas 1, vamos un ratito a ver qué nos dice de Juan, porque a Juan también era ya en el plan. Ok, veamos qué dice Juan 1, capítulo 1, y vamos del 6, del versículo 6, ¿vale? Dice, hablan de Zacarías y Elizabeth. Estos dos eran el papá de Juan y ambos eran justos delante de Dios y andaban imprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Más adelante, en el versículo 11, nos cuenta: y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Vemos que ya incluso hasta el nombre tenía. Ya él estaba preparado, él fue escogido por Dios, fue apartado para su propósito, que era preparar el pueblo de Israel. Él también, además que preparó el camino, anunció a la llegada de Jesús y también lo bautizó. ¿Qué dice Juan? ¿Quién es él? Si vamos a Juan capítulo 1, del 20 al 28, vamos a ver qué dice Juan. ¿Quién es él? Juan capítulo 1 del 20 al 28. Vamos desde el 19. Dice: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues eres? ¿Tú eres Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Aquí vemos también una vez más, hola Diana, vemos una vez más que se cumplen las profecías, ¿no? Él decían que él iba a llegar, que él iba a enderezar los caminos, él iba a llegar
antes de nuestro Señor Jesucristo. Incluso también se cumple, si leen en sus casas, Malaquías e Isaías del 40, sí, en el capítulo 40, se cumple ahí lo que decían de él, que él iba a llegar, que él iba a proclamar en el desierto, iba a hablar del Señor, iba a preparar todo. Para terminar esto de Juan, de quién es Juan, vamos a ver que él también anuncia la llegada y también lo bautiza. Por eso lo conocían como Juan el Bautista, porque prácticamente el llamado de Juan era el arrepentimiento y el bautismo. A él también lo conocían como el mayor de los nacidos de mujer. Ya que estamos en Juan 1, vemos el capítulo 1, versículo 29 al 34, donde nos narran un poco cómo fue el bautizo de Jesús. Al siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quién verás descender el Espíritu y que pertenece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así es como Juan el Bautista da testimonio del Hijo de Dios. Lo bautiza, incluso en una de parte del Evangelio cuenta que Juan no quería bautizarlo, decía que lo bautizara más bien Jesús a él, ¿no? Y Jesús le dijo: no, se tiene que cumplir como ha sido escrito. Vemos aquí a un Juan que sigue la palabra de Dios, que es obediente, que sigue la verdad, ¿no? Y vemos que casualmente por esa verdad, por permanecer en la verdad, vemos en qué se ve involucrado con este Herodes. Vamos a ver quién es ahora este otro personaje. ¿Quién era Herodes Antipas? Herodes Antipas, porque en la Biblia escuchamos tantos Herodes y yo también tenía la cabeza así de Herodes. Entonces vamos a ver quién era este Herodes Antipas. Herodes Antipas era el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande ¿recuerdan cuando el Señor Jesús nació y Herodes se desesperó, Herodes el Grande, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años por esa ira que él tenía, esos celos de solo saber del nacimiento de un nuevo rey? Entonces, este era Herodes el Grande. ¿Quién era Herodes Antipas? El hijo. Después de la muerte de este Herodes el Grande, Herodes Antipas le dieron un gobierno de Galilea y Pereda. Lo conocen también como Herodes el tetrarca. ¿Qué ha combinado este Herodes Antipas? ¿Por qué Juan el Bautista estaba que lo aturdía en su conciencia? ¿Qué había combinado? Prácticamente él era casado. Él era casado y se enamoró de la mujer de su hermanastro, Herodes Filipo. Entonces, en la ley, esto no era dable. Él prácticamente repudió a su esposa y se fue con la esposa del hermanastro, con Herodías. Este hecho había roto con toda la ley de Moisés. El pueblo estaba enojado, el pueblo en realidad no estaba muy contento con el gobierno de este Herodes. Al igual que su padre, era tremendo, hacía cosas tiranas, era injusto y violaba siempre la ley. Entonces esto desató una guerra, porque el papá de la primera esposa
pues estaba muy enojado y desató una guerra y hubo muchas consecuencias a raíz de este adulterio, digamos, que cometió él. Y eso también dio motivo para que Juan lo reprendiera a Herodes, ¿no? Juan no estaba de acuerdo, Herodes lo admiraba, ahora lo vamos a ver más adelante. Herodes Antipas también es el que, ¿recuerdan cuando Pilatos mandó a Jesús para que en el proceso de crucificarlo, ¿no? Lo mandó hacia Herodes, y Herodes tuvo al frente a Jesús, este Herodes Antipas, en este proceso, y también ahí lo despreció, se burló, y pues no dio ninguna sentencia, lo mandó nuevamente hacia donde Pilatos. Regresando al tema, este hecho vergonzoso fue condenado por Juan, y esta condenación que Juan hizo a Herodes, muchas veces, se lo venía repitiendo seguramente, primero llevó al encarcelamiento de él y luego a su muerte. Vamos a ver Lucas capítulo 3 del 19 al 20. ¿Qué nos cuentan ahí? Capítulo 3. Aquí menciona, ¿no? Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió también esta: encerró a Juan en la cárcel. Prácticamente Juan, si vamos a ver, me parece que en Marcos 6 nos cuentan esta misma escena de la muerte de Juan el Bautista. Veamos que ahí especifican un poquito más de cosas. Marcos 6, perdón, del 14 al 29. Okay. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le habían encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías, le acechaba y deseaba matarle y no podía. Herodías prácticamente era la que había manipulado todo esto en esta fiesta, en este cumpleaños de Herodes. Porque Herodes, en cambio, temía a Juan. Acá dice, Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Aquí vemos que pues Herodes admiraba a Juan, sabía que era un hombre que respetaba la ley, un hombre bueno, dice que lo escuchaban de buena gana, pero pues él, por temor por la insistencia de Herodías, pues él lo mandó a encarcelar. Él sabía que había hecho mal, que había pecado, pero él no lo mataba porque pues el pueblo también, él temía que el pueblo se fuera contra de él, porque lo tenían a Juan como profeta. Bueno, aquí vemos una Herodías que era una instigadora, ella instigaba a su hija. En esta fiesta que habían hecho por el cumpleaños de Herodes en Antipas, era una fiesta como todas esas fiestas en esas épocas, grandes banquetes, y bebían y comían y se daban una vida desenfrenada. Pues ahí bailó la hija de Herodías. Aquí no está escrito, pero leyendo decían que se llamaba Salomé. Salomé bailó muy sensualmente, pues ahí entre copas y bebidas y alcohol. Lo enloqueció a Herodes Antipas. Lo enloqueció tanto que él, como dice aquí
en el capítulo 6 de Marcos, dice: Herodes, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, todo emocionado, ¿no? Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y pues la madre ya tenía todo aquí, que quería matar a Juan el Bautista, y él con la oportunidad. Ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida este rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y es así como Herodías logró lo que ya tenía aquí, que era matar a Juan el Bautista, y pues usó todo esto para llegar a su objetivo. Herodes, vemos que tenía este sentido de culpa, porque él sabía que había pecado. Había pecado desde que cogió la esposa del hermanastro. Vivía con esta sombra de Juan. Vemos ahí que dice que cuando escuchó hablar de Jesús, él inmediatamente dijo, este es el Juan el Bautista, ¿no? Entonces él tenía en esa conciencia, no la tenía tranquila por esto que había cometido, por el crimen. Herodes nos demuestra aquí que él solo quiso agradar a sus invitados. Él nunca pensó, y él pensaba siempre en el qué dirán. Yo ya di este juramento, ya juré, quería quedar siempre bien. Vivía en su ego. Y esto nos hace ver también a nosotros. Muchas veces queremos agradar a las personas, no tomamos una posición, nos ponemos en el árbol que más sombra da o en el sol donde más calienta, no tomamos una decisión y ante estas cosas, en cambio, Juan el Bautista prevaleció en la verdad hasta el final, hasta su muerte. Herodes quiso ocultar ese pecado y, como se dice, tapar el sol con un dedo, pero ese pecado llama más pecado. Entonces él, después de haber cometido adulterio, incesto, después de haber encerrado a un inocente, encima va y lo mata. Entonces ese pecado se acumuló y se acumuló. Y así pasa en nuestras vidas. Por eso nosotros debemos regresar a nuestro Señor. Él quería agradar al resto, él quería que fuera siempre visto como el hombre poderoso que decide y hace y deshace. Vemos que la vida de los profetas siempre han sido así, ¿no? Prácticamente han sido víctimas de persecución, como Juan, por defender la verdad, por defender la palabra. Y hoy en día escuchamos y vemos las tantas iglesias que han sido víctimas de esta persecución, tanta gente, tantos hijos de Dios que aún mueren amando al Señor Jesucristo, con esa fe que deberíamos tener también nosotros hasta el final. Y esto nos enseña que nosotros debemos defender la verdad de Cristo. Todos deberíamos estar dispuestos a Él, nosotros como iglesias, sin tener en cuenta qué iglesia. Todos somos iglesia unidas en Cristo. Él es nuestro motivo. Aquí Juan el Bautista nos demostró la firmeza, esa firmeza que debemos tener nosotros, la firmeza en la verdad. Yo estaba leyendo también
así como Juan, los otros profetas siempre criticaban el gobierno, ¿no? Los gobiernos monarquistas, así como nosotros ahora vivimos en diferentes gobiernos y nos da cositas de ver cómo el pueblo sufre. Pues desde antes era así, el pueblo no era siempre tratado bien por los gobiernos. Entonces, aunque estemos viviendo situaciones difíciles, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, tenemos que seguir defendiendo la verdad, tenemos que seguir abriendo los ojos a otras personas para que este reino crezca. Quería decirles que mediante esta palabra he entendido también lo importante que es defender la voluntad de Dios, no la nuestra, la voluntad de Dios. A veces no queremos hablar porque nos critican o nos hacen sentir mal, pero nosotros tenemos que tener nuestra mirada fija en el Señor. Nosotros estamos hablando la palabra que es verdad. Entonces tenemos que mantener nuestra posición firme, defendiendo siempre lo que el Señor quiere, no lo que nosotros queramos. Otra cosa que quería señalarles de esto, aparte de que ya les dije, no hay que vivir del que dirán. Juan aquí cumplió su misión y él fue compensado, fue llevado a la gloria. Y nosotros igual, eso debe ser nuestro anhelo, nuestro objetivo, nuestra meta. Llegar ahí, que nuestra vida eterna sea ahí con Él, que nosotros seamos firmes, que tengamos tanta fe, que lleguemos hasta el final en Él, que no nos dejemos llevar por las corrientes. Y aunque vayamos contra corriente, estar con el Señor, estar con la verdad. Yo aquí leí una cosa muy linda en Mateo 5, que hablan del galardón del profeta, que es ese galardón que Juan se ganó, ¿no? Y nosotros aspiramos a ello. Vamos a ver qué dice del galardón del profeta y con esto terminamos. Ay, tengan paciencia, Mateo 5. Sí. Ok. Mateo 5. ¿Qué dicen del galardón? Me encantó, me gustó muchísimo. Y se los quiero compartir. Si lo leen en otras versiones, mejor aún. Dice: las bienaventuranzas. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación, Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados a los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, aquí vemos este hermoso galardón que debemos pretender. Entonces, esforcémonos por eso, esforcémonos porque entendamos que debemos vivir para Cristo. Vivir sin Él es no vivir. Yo creo que todos los que hemos recibido la palabra en su momento, en el momento justo, en el momento preciso, en nuestra vida ha cambiado. Y
y sentimos esa paz, ese gozo, así como la palabra llegó a nosotros, hagamos llegar la palabra en otras personas para que ellos puedan gozar de esto. Sembremos en otras personas. De verdad, yo agradezco a María del Pilar y a don Alejandro María del Pilar y a todas las iglesias, Palabra Viva, Piedras Vivas, y todas las que han ayudado para que yo pueda llegar a conocer más al Señor. Iniciando mi mamá, que fue la que, como se dice, se la curró para poder sembrar con amor en mí, ¿no? Pensemos ahora en cómo agradar a Dios. Vemos aquí a Herodes que él no pensaba en agradar a Dios. Él pensaba solo en el resto. Él no vivía por agradar a Dios. Nosotros, ¿cómo podemos hacer para agradar a Dios? Tenemos que vivir despojándonos de tantas cosas, de tanto ego, de tantas raíces de amargura, de no vivir, acá lo llaman el no vivir por la carne, dice, que no vivamos por la carne. ¿Qué quiere decir? Que vivir, que no vivir por esos deseos, por esos anhelos, ni por satisfacer nuestro ego, sino que se haga la voluntad de Él, hacer la voluntad del Señor. Que no vivamos desesperados por la aprobación del resto, la aprobación de los demás, que eso no sea importante, sino la aprobación de Dios en nuestras vidas. Que sepamos, como dice la palabra, que para agradar a Dios hay que tener fe. Sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para crecer, que esa fe crezca? Buscar, escudriñar su palabra, hacer lo que estamos haciendo, orar, participar en los estudios bíblicos, conocer más de Él, entender, pedir al Señor que nos dé entendimiento de su palabra para que nuestra fe aumente. Y bueno, yo creo que espero haberles hecho llegar lo que tenía el Señor para ustedes. ¿Qué puedo decirles? Aquí yo anoté una cosa de sin fe no podemos agradar a Dios en Hebreos 11:6, si lo quieren leer. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Vayamos a Él. Él existe y por Él estamos aquí y por Él es que tenemos que hacer todas las cosas. Bueno, tenía otras cosas que decir, pero bueno, se acabó casi el tiempo. Gracias por la paciencia. Voy a saludar a ver los que no he saludado antes. Diana Yopas, buen día, Dios te bendiga. Noemí Cubides, buen día. Luz Consuelo Vázquez. Y bueno, Vázquez Diana, Tesoro, buen día. Pueden poner sus oraciones y dentro de un ratito vamos a orar para todas sus peticiones. En tanto, mientras me escriben, yo voy a orar por Lisette Gallegos Gamboa, Ítalo Ingenieri. Padre amado celestial, te pido, Señor, que obres en la salud de estas personas, Padre. Entra en sus vidas, Señor. Sana, restaura cada parte de su cuerpo, Padre. No permita, Señor, que se vayan sin conocerte, Padre amado. Te doy gracias por sus vidas. Te doy gracias por las personas que me han pedido oración por estas personas. Señor, envía tus ángeles, Señor, para que ellos estén protegidos. Envíalos, Señor. Lisette es una madre de familia que tiene niños pequeños, Señor, que ha sido tocada por el COVID. Padre amado, tú tienes todo bajo control. Tú sabes por qué has permitido esto, Señor. Pero sabemos, Señor, que tú tienes el control y el poder de todo.
Te pido sanidad, Señor, que todo espíritu de enfermedad se vaya en el nombre de Jesucristo. Padre amado, te pido por ella, por sus niños, por su familia. Fortalécelos, Padre, fortalécelos y levántalos de esta situación en el nombre de Cristo Jesús. Al igual que del señor Ítalo Ingeniere, Señor, está muy malito. Te pido, Padre, por su salud, por su esposa, que seas tú, Señor, obrando en su vida, en su salud, en la mejoría de su cuerpo, Padre. Ayúdalo, Señor, y que Él pueda conocerte en estos momentos, Padre. Que Él pueda regresar a ti, que Él se pueda despojar de todo, Señor. Que Él sepa que eres tú, Señor, sanándolo. Que si es verdad, los médicos, las enfermeras y todos los que trabajan en el sistema sanitario ponen del suyo, Señor. Pero sin ti, Padre, no es posible nada. Te doy gracias, Señor, y obra, por favor, Señor, te lo pedimos. Amén. Piden oración por Miguel, para que se convierta en el Señor. Ok. Amado Padre, pedimos oración por Miguel, Señor. Que seas tú, Señor, el hermano de María del Pilar. Que seas tú, Señor, trayéndolo hacia ti con lazos de amor, Padre. Padre amado, que Él pueda conocerte, que Él pueda entrar en tu reino, Señor. Bendice su vida, Señor. Hazle ver, Señor, que solo en ti tenemos esa paz. Solo en ti tenemos ese gozo de vida, Padre amado. Te pido, Señor, que pongas personas a Él para que lleven, Señor, tu palabra. Bendícelo, Señor. Ayuda a María del Pilar a llegar a Él, Señor. Que Él pueda convertirse, Señor. Que Él pueda nacer de nuevo, Padre. Que Él pueda tener una vida nueva en ti, Padre amado. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Piden también oración por un trabajo para la hija, para Nicole. Ok, Señora Luz. Pedimos, Señor, por un trabajo para Nicole, Señor. Padre amado, provee ese trabajo. Provee, Señor, cada necesidad de Nicole, Padre amado. Que ella pueda encontrar un trabajo digno, Padre. Señor, bendice sus manos, Padre. Llénala de tus dones, Señor, para que ella pueda encontrar un trabajo digno de ella, Señor. Que no permita, Señor, que pase muchas necesidades, Padre. En estos tiempos es muy difícil, pero, Señor, tú, Señor, eres un Padre amado, un Padre bueno, un Padre, figúrate, Padre, si nosotros que somos padres y amamos a nuestros hijos, dice tu palabra, ¿quién mejor que tú, Padre? ¿Quién mejor? ¿Quién mejor, Padre eterno, que estás en los cielos, que nos darás tantas cosas buenas, Señor? Envía, Señor, el trabajo justo para ella. Abre puertas, Señor, abre puertas de bendición para Nicole, y que ella pueda, Señor, agradecer a ti, Señor, que eres quien la va a socorrer en estos momentos. Padre amado, te pido por la sanidad también para su hijo, para el hijo Carlos de la señora Luz. Padre Santo, restaura su cuerpo, Padre amado. Cura cada célula, Señor. No permitas que ese cuerpo físico se enferme más, Señor. Sabemos que eres tú, Señor, el médico de médicos, Padre. Ayúdalo, Señor, a restaurarse. Ayúdalo, Señor, a que Él pueda levantarse de esa enfermedad física, Padre. Te pido también por su vida espiritual, Padre amado, que Él pueda mantenerse fuerte en tanto que pasa esta enfermedad, Señor. Que Él pueda alabarte, que Él pueda glorificarte, Señor, en medio de esta turbulencia. Padre amado, te pido por la señora Luz, para que le dé sabiduría, para que pueda guiar a su hija Nicole y Carlos, Señor. Te pido, Señor, oración por Susi. Pido oración por mis hermanos, Samuel y Michelle, para que vuelvan al camino tuyo, Padre. Así como Jesús, que no fue profeta en su tierra, Señor. Igual nosotros, tus hijos, Señor, pedimos por nuestros hermanos, Padre, que vengan, que te conozcan, que regresen a tus caminos, Padre. Que no es solamente decir, sí, yo creo,
sí, ya lo sé, Señor, sino que realmente tengan un arrepentimiento genuino, Señor, y vengan a ti, Padre. Te pido por todas esas personas que te han conocido y se han alejado, Señor. Regresa, Señor, esas almas, esos espíritus, Señor, te pido por ellos. Señor, nosotras somos tus ovejas y cuando nos perdemos, tú vienes por esa oveja, Señor. Dejas las 99 por esa oveja, Señor. Ten misericordia, Padre, de Samuel, de Michelle y de todas las personas que se han alejado, amado Padre. Piden también oración por sanidad, por nuestro amigo Camilo Farro y su madre, Mercedes. Señor, ellos también están hospitalizados, Padre, siempre por este virus COVID. Señor, que seas tú obrando en la vida de ellos. Le hemos predicado, Señor, de ti y sabemos cómo Él ha respondido a tu palabra. Seguramente no era el momento, Señor, pero tú, Señor, permites que lleguemos a extremos a veces, Señor. Pero hay un motivo, Padre. Hay un motivo en todo lo que sucede en nuestras vidas. Ayuda, Señor, a Camilo, Padre, a restaurarse su salud. Ayúdalo para que Él pueda creer en ti, para que Él tenga sensibilidad en tu palabra, Padre amado. Te pido por su madre, para que ella se pueda recuperar, Señor. Bendícelos ahí donde están, Señor, que tengan una buena asistencia. Padre amado, te pido por la recuperación física y espiritual de ellos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos también, vamos a orar, ¿sí?, por la Iglesia Piedra Viva en Panamá, Italia, España. Padre amado, gracias te doy, Señor, por la Iglesia Piedras Vivas. Padre amado, que sea en Panamá, que sea en España, en Italia, creciendo, Señor, creciendo tu amor, creciendo tu fe, que se formen más obreros, Señor, para tu reino, que hagamos correr la palabra, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a ser más valientes. Ayúdanos, Señor, a obtener no solamente conocimiento de tu palabra, sino a entenderla, poderla explicar, Padre amado. Abre nuestros labios, Señor. Quita todo temor que mete el enemigo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la Iglesia Piedras Vivas. Gracias por Alejandro y María del Pilar, Señor. Pido por Panamá, España, Italia, Señor, y por todas las iglesias que están, Señor, en todo el mundo. Obra, Señor, obra en nosotros, Padre. Vamos a ver. Sí. Sí, así es. A ver, vamos a orar pide María del Pilar. Oremos por agradecimiento por todo lo que el Señor nos ha dado, por la salvación, sanidad y sustento diario. Amén. Así es. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, porque nos salvaste. Gracias, Padre, por tu muerte en la cruz, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos demostraste ese amor inmenso, Padre. Gracias por tu sangre que has limpiado todo en nosotros, Señor. Te damos gracias porque no solamente nos has salvado, sino nos mantiene, Señor, aquí sin hacernos faltar nada, Señor. Tú provees todo, Señor, el sustento de cada día. Estamos muy agradecidos, Señor. Te agradecemos, Padre, por cada cosa, por cada necesidad que hemos tenido, Señor. Ahí has estado, Padre Santo. Gracias. Te damos gracias, Señor, porque en medio de las dificultades, en realidad, en este periodo de pandemia, hemos sentido a veces perder la fuerza. Nos hemos asustado, pero no quiero ni pensar cómo hubiera sido sin ti, Señor, sin tu luz, sin tu paz, sin tu gozo. Gracias, Padre, gracias porque has permitido a la iglesia crecer. Gracias, Señor, porque más de uno tuvo la fuerza de seguir adelante, aunque no nos podíamos congregar y aunque teníamos miedo de salir por ir a trabajar
o estábamos aterrorizados. Siempre hubo, Señor, en nuestro corazón esa disposición. Te damos gracias, Señor. Gracias por ese amor. Gracias, Padre amado, porque has tenido paciencia con nosotros. Gracias porque, aunque nosotros a veces te voltamos la espalda, tú estás siempre ahí, Padre amado, a perdonarnos, a buscarnos, Señor. No permita, Señor, que todo esto que está pasando nos enfríe, nos aleje, Señor. Despójanos, Señor, de toda raíz de amargura. Despójanos de todo ego. Despójanos de toda cosa que no va contigo, Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Te pido por las familias, por los matrimonios, Señor. Por mi matrimonio, por el matrimonio de cada una de las hermanas en Cristo que están aquí, Señor. Danos la sabiduría a nosotras las esposas, Señor, y a nuestros esposos, Señor. Dales también muchísima sabiduría y que ellos entiendan, Señor, que son cabezas de hogar, Señor, que ellos amen a sus esposas, como dice tu palabra, y nosotros también los respetemos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, Señor, a que podamos amarnos, a que podamos respetarnos. Te pido por los niños, por nuestros hijos, por los adolescentes, Padre amado, por esos niños que están creciendo en amor y amonestación de la palabra, Señor, que esos papás, que nosotros, Señor, que no los dejemos perder en tanta tecnología y en tantas cosas que el mundo les ofrece, Padre. Danos, Señor, la sabiduría de llegar a ellos, que los podamos instruir en tu amor, Señor, por esos adolescentes que en este tiempo de pandemia están sufriendo también y se están alejando, Padre, que nada les aleje, Señor, de ti. Tu palabra, Señor, dice que nadie nos alejará de tu amor, Padre amado, pero ayúdanos a no sacarte de nuestras vidas, Señor. Veamos. Piden oración por la vida espiritual de Vicky y de su familia. Y por Diana Yopasa y su familia. Ok. Amado Padre, te pedimos por la vida espiritual de Vicky y de toda su familia, Señor. Despierta en ellos, Señor. Revive en ellos, Padre Santo, que el Espíritu Santo inunde sus vidas, Señor. Hazte sentir, Padre amado, te pido misericordia por ellos, Padre, para que ellos se aferren a ti, Señor, para que ellos te puedan conocer en espíritu y verdad, Padre amado, que ellos puedan glorificarte, Señor, que ellos entiendan, Padre, que la vida terrenal tiene un límite y la vida espiritual puede ser eterna contigo, Señor, solo contigo, eterna en tu reino. Que no podemos, Señor, servir a dos reinos. No podemos servir, Señor, a ti y al mundo, Padre. Tenemos que entender eso, Padre amado. Te pido también por la vida de Diana Yopasa y su familia, Señor. Bendícela, ayúdala, Señor, fortifícala. Levántala, Padre, de cada caída, Señor, que ella sienta tu amor, Señor, que ella entienda como hemos entendido cada uno de nosotros tu llamado, que ella sea sensible a ti, Padre amado. Bendícela, levántala, que alguien le pueda hablar más de ti, Señor, que ella pueda entender más de ti, conocerte más, Señor. Quita toda limitación, Padre amado, de nuestras mentes. Quita toda limitación, que el enemigo no ponga más barreras, Señor. Elimina todo eso que nos hacen a veces, Señor. No permiten que lleguemos a ti, Padre amado. Pero Señor, tú eres más poderoso. Así como en algún momento yo decía no tener tiempo, no poder hacerlo, Padre amado. Pon ese deseo, Señor, en el corazón de Diana y en el corazón de todas mis hermanas aquí, de Diana y de Vicky. Piden oración por
Ana Ramírez y toda la familia, que el Señor los guíe en sus proyectos y que el Señor se glorifique en su vida espiritual. Así es, Señor, pedimos oración por Ana Ramírez y toda su familia, Señor, que seas tú, Señor, guiando con tu luz el camino de ellos, sus proyectos, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo cada éxito que ellos tengan. Que seas tú, Señor, abriendo y cerrando puertas, Padre amado. Te lo pedimos, Señor. Bendice a estas personas, Señor, que tienen planes, pero tus planes son mejores que los nuestros, Señor. Pero si van de acuerdo a tu voluntad, Señor, yo sé que los vas a bendecir enormemente, Padre. Bendícelos, guíalos, que ellas puedan llegar a buen fin con sus proyectos de vida, Padre amado. Te damos gracias por cada uno de ellos. Voy a ver si no me he perdido algo. Me parece bueno. Ya estamos casi terminando. Y les doy muchísimas gracias a todas. Mil gracias por haberse conectado. Que el Señor las bendiga. Que hayan entendido este devocional, que lo apliquen en sus vidas. Gracias de verdad por la paciencia y pido que cada una de nosotras podamos dar un granito en la iglesia, y si no lo podemos dar, al menos con oración. Me ha tocado a mí hoy colaborar con la iglesia y estoy muy contenta de haber visto en todos estos días a Adriana, a Carolina, a otras invitadas como Priscila, y bueno, gracias, Señor, por eso. Gracias, iglesia, y bueno, que esto sea un iniciar, que esto sea cada vez creciendo en nosotros el deseo de querer seguir enseñando o explicando la palabra para poder aplicarla. Gracias, Dios los bendiga. Un abrazo fuerte a cada uno, cariños desde Italia. Que tengan un día hermoso con la presencia del Señor en sus vidas. Chao.